Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle en el nombre del Señor a que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 13. Los estudios que damos en la escuela dominical están impresos en la revista Vida Cristiana, así que si usted no la tiene, le invitamos a que la adquiera. En la parte de atrás está nuestra hermana Sidronia García. Levante la mano si alguno la quiere. Nuestra hermana irá hasta su lugar. Hoy corresponde la lección número 37. Gloria a Dios. Lección número 37. El tema para esta mañana es la disciplina en la iglesia. La lectura bíblica es 1 Corintios 1, 4 al 13. Vamos a leer alternadamente la palabra de nuestro Dios y de esta manera estaremos estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que vamos a meditar en tu palabra, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, que Él nos guíe a toda la verdad, que Él nos ayude a recibir con mansedumbre esta palabra, para que todos seamos edificados y bendecidos con la palabra. Enséñanos pues en esta hora y toma mi vida, bendice la vida de tu iglesia. En esta hora tu palabra va a ser predicada y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. En esta carta del apóstol Pablo reconoce que los hermanos de Corinto tenían todos los dones, hablaban en lenguas, y esto los hacía sentirse espirituales. Sin embargo, encontramos que en la iglesia de Corinto había pleitos, había divisiones. Y ellos que se creían espirituales, en realidad Pablo les dice que eran carnales. Con todo y que hablaban en lenguas, eran cristianos carnales. Porque había divisiones. Primero a los Corintios 1:10, que es el texto para memorizar, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo todos, por favor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Ahora quiero pedir a las hermanas que le den lectura, por favor. Ahora los varones. Que hablemos una misma cosa, que no haya divisiones, que estemos unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice el texto otra vez, la última vez. Todos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. En cierta ocasión le fue traído a Jesús un hombre mudo, ciego, endemoniado, y el Señor reprendió a ese espíritu, reprendió a ese demonio. Aquel hombre pudo hablar, pudo ver y quedó libre por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al ver esto, los fariseos, sus archienemigos, dijeron: este hombre echa fuera a los demonios por Belzebú, el príncipe de los demonios. El Señor le dice: si yo echo fuera este espíritu por Belzebú, ¿por quiénes lo echarán vuestros hijos? Y habló entonces acerca de tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo. También dijo que toda casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y si Satanás echa fuera a Satanás, dijo, ciertamente su reino está a punto de perecer. Pero dijo él: pero si yo, por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Él habló acerca de que cuando algún grupo está dividido, ese grupo va rumbo al fracaso. Si una casa está dividida, va al fracaso. Igualmente, si una iglesia está dividida, fracasará. Napoleón dijo: divide y vencerás. Esa es la estrategia del diablo, dividir la iglesia. Porque él sabe que cuando la iglesia se divide, la iglesia no va a progresar, no va a prosperar. Él sabe que si divide familias, las familias irán al fracaso. Los hijos caerán en depresión y muchos de ellos se irán a las drogas, y muchos de ellos buscarán una salida fácil para escapar de ese hogar. Ese es el plan de Satanás. Alguien dijo: triste mundo el nuestro, donde es más fácil dividir un átomo que unir a las personas. Los hombres ahora pueden dividir los átomos, pero no pueden unir a las personas. En esta mañana es por eso que vamos a hablar acerca de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia, en primer lugar, tiene que ver con la unidad en la doctrina. Es la voluntad de Dios que todos estemos unidos con una misma doctrina. Que habléis todos una misma cosa, dijo el apóstol Pablo. No puede sino significar que en cuestiones de doctrina todos
de acuerdo. Todos tenemos que estar de acuerdo con la doctrina que hemos aprendido, porque es la doctrina de Jesucristo, porque es la doctrina que predicaron los apóstoles, porque es la doctrina que nos ha salvado. El notable ejemplo de la iglesia de Jerusalén es, según Hechos 2:42, que todos perseveraban en una misma doctrina. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solamente se bautizaron y ya cada quien para su casa, ya cada quien que crea lo que sea. No, cuando ellos se añadieron a la iglesia, la escritura dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había una constancia, aprendiendo la doctrina y practicando la doctrina de Cristo. Nosotros también debemos aprender, conocer nuestra doctrina y también practicarla. También de la iglesia de Roma, o en Roma, dice la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Los hermanos que habitaban en Roma dice que habían recibido la doctrina y que ellos permanecían en ella, que la estaban obedeciendo. Nosotros también tenemos que obedecer la doctrina de Cristo. La doctrina es sus enseñanzas, lo que Él enseñó, lo que Él practicó. Eso es la doctrina. El sabio consejo del apóstol es el siguiente, según Tesalonicenses 2:15. Segunda Tesalonicenses 2:15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando nos bautizaron, nos enseñaron una doctrina. A las hermanas, a los hermanos, nos dijeron los requisitos para poder bajar a las aguas del bautismo. Nos dijeron lo que ya no debíamos hacer y lo que ahora podíamos hacer. Fuimos doctrinados. Y no solamente cuando íbamos a ser bautizados, sino cada día que venimos a la casa de Dios, venimos a aprender las enseñanzas de Cristo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de retener esta doctrina y debemos permanecer en ella y retenerla. Dice también que nosotros debemos de cuidarla. Tenemos que cuidar esta doctrina. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hay quienes dicen: no importa la doctrina. Hasta hay un canto que por ahí está: no me importa la iglesia que vengas. Si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. No importa la doctrina, hermanos, entonces. La doctrina es importante porque dice: ten cuidado de ti mismo primeramente. Y luego de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto
te salvarás a ti mismo. La doctrina salva. Te salvarás a ti mismo, dice, y a los que te oyeren. Entonces, nuestro deber es cuidar la doctrina. Asimismo, la disciplina en la iglesia consiste también en que no debemos andar en varias iglesias. Es cierto que en algunas ocasiones podrán invitarnos, hermano, pues fíjense que me gustaría que fuera a la iglesia de nuestra misma doctrina. Nos invitan a lo mejor a algún convivio, podemos ir en alguna ocasión, pero ya andar de iglesia en iglesia, eso ya es desorden. Y la Biblia dice, hermanos, que no debemos andar desordenadamente. Si tenemos nuestra iglesia, si fuimos bautizados en nuestra iglesia, tenemos que estar en nuestra iglesia. De otra manera caeríamos en desorden. No debemos andar en varias iglesias o de iglesia en iglesia. Ah, pues ahora esta ya no me gustó, ahora me voy a otra iglesia. Ah, esta tampoco me gusta, ahora me voy a pasar a aquella. Y yo me acuerdo que cuando estaba en Veracruz había 3 iglesias evangélicas en un solo pueblo, y había personas, había hermanos que ya habían recorrido todas las iglesias. 13 iglesias, y andaban de iglesia en iglesia, ya no eran ni de aquí ni de allá. Entonces eso es desorden. Eso tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Tenemos que ser disciplinados. Pero también la Biblia nos manda a no enseñar doctrinas diferentes. Ya aprendimos una doctrina. Y anoche estaba viendo algunas de ellas. Por ejemplo, una forma de nueva doctrina o nueva enseñanza es en los famosos decretos. Yo decreto, yo declaro, el decretar. La Biblia nos dice pedid y se os dará. La Biblia dice que tenemos que orar con oración, con ruego, con súplica, y que vamos a recibir si oramos con fe. Y esto si es la voluntad de Dios. Pedid conforme a su voluntad, dice en 1 de Juan. Pero nunca la Biblia nos enseña yo decreto, yo declaro. Aquel hombre le dijo al Señor, el centurión: Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el que decretó fue el Señor. Él está sano. El Señor fue quien lo hizo. Aquel pidió, aquel suplicó, y el Señor fue el que lo decretó. Pero nosotros no vamos, no, eso no nos enseña la Biblia a decretar o a yo te declaro sano. Yo declaro que esa casa va a ser para mí. Hay un libro escrito por Paul John Quichón que enseña esas cosas en su libro de la cuarta dimensión. El decretar, que hay que visualizar y hay que imaginarnos el color del carro, que hay que ser específicos, y que si queremos los asientos de piel y visualizarlo y entonces confesarlo y confesarlo y confesarlo. La Biblia no dice que por estar confesando vamos a recibir las cosas. Además, el Señor dice: pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay cosas más importantes, hay cosas espirituales que debemos pedir, pero eso no nos enseñaron a decretar o a declarar. Eso no nos lo enseñaron. Porque por eso, hermanos, a veces la gente de afuera nos critica porque dicen: es que me dijeron, allá en el templo me dijeron que yo ya estaba sano y me empeoré, o estoy grave, o a veces la persona hasta se muere y le declaran que está sano.
Vi un video donde Guillermo Maldonado le decreta a una candidata que iba a ser la presidenta de esa nación y no se cumplió. Ni siquiera alcanzó un solo escaño esa mujer. Y esa mujer decía en los medios de comunicación: yo voy a ser la próxima presidenta porque me dieron palabra de Dios. No se cumplió, quedaron como mentirosos. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de no usar esas declaraciones si no son ciertas. Otra nueva doctrina es la doctrina de la prosperidad. Es cierto, Dios nos prospera, Dios nos bendice. Si trabajamos, si sabemos administrar y si tenemos la bendición de Dios, Dios nos va a bendecir, eso no es malo. Pero la Biblia dice: todos los que quieren enriquecerse caen en lazo del diablo. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero nos debe de servir a nosotros, pero no nosotros vamos a servir al dinero. No vamos a hacernos esclavos del dinero. Y el día de ayer estaba viendo una predicación de una pastora llamada Alejandra González. Estaba predicando en la iglesia Vino Nuevo de Ciudad Juárez, Chihuahua, y llegó con los cabellos así dorados. Y ella decía en esa predicación que esos cabellos dorados era polvo de oro. Dice: y Dios, para que crea la gente, tiene que haber una señal, y Dios me ha puesto esta señal para que tú creas. Y durante 6 meses el polvo de oro me ha estado saliendo de mis cabellos. Este polvo de oro lo tengo como una señal para ustedes. Vi también, no investigando acerca de todo del polvo de oro, y resulta, hermanos, que precisamente una mujer llamada Magda Chávez, de ahí mismo, Magda Chávez Orrantia, le regalaron este polvo de oro. Y ella resulta que en una ocasión fue a una papelería y fueron a comprar algunas cosas que necesitaban, y entre ellas compraron diamantina azúcar. Y cuando vio que le dieron la diamantina, dijo: esto se parece al polvo de oro que me regalaron en la iglesia. Pues ella no se quedó con la duda, fue y lo llevó a investigar, y resulta que ese polvo de oro que le dio Alejandra González era precisamente diamantina azúcar. Entonces, pues la gente se cree todas esas cosas. Los apóstoles, ¿qué decían? Cuando Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo, ¿qué dijo Pedro y Juan cuando vieron al cojo? No tengo oro ni plata. Aquí no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero esos espectáculos de magia y de todas esas cosas los han infiltrado en las iglesias. Entonces debemos de tener cuidado con esa doctrina de la prosperidad. Otra doctrina, el ecumenismo, que pretende unir a todas las iglesias, a todas las religiones. Y hay budistas y hay católicos. ¿Qué tiene que ver Buda con Cristo? Hay también musulmanes, de todas las religiones. Hay ortodoxos, bueno, de todas las iglesias pretenden unirlas. Esa es la estrategia de la nueva era. Hay un movimiento llamado el G12, donde llevan a las personas a los encuentros
donde están aislados en esos encuentros, hacen que todos renuncien a su fe, a su vida pasada, y los hacen firmar, y los hacen quemar papeles, cosas como esas. Hacen cosas muy horribles que me da pena decirlas en el púlpito, pero eso se practica en los encuentros, en el famoso G12 y el movimiento ecuménico. Uno de los cantantes, bueno, creo que ya todos lo sabemos, por ejemplo, Marcos Witt. Ustedes lo pueden ver en videos donde está sentado dando entrevistas a un lado de sacerdotes o de otras religiones, y esto busca el movimiento ecuménico, unir a todas las religiones. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? No, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hay muchas doctrinas, como por ejemplo se da mucho en algunas iglesias, los visionarios, soñadores y profetas. La Biblia habla de profetas, pero también hay falsos profetas. Por eso la Biblia dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas y muchos falsos maestros han salido por el mundo. Tengamos cuidado. Cuando alguien nos dice: el Señor me reveló, el Señor me dijo, el Dios me dijo, Jehová me dijo esto. Tengamos cuidado, hermanos. Y también no tomemos el nombre del Señor en vano, porque si no se cumple lo que alguien dice, es un falso profeta. Si no se cumple lo que alguien dijo, es una visión falsa, es un sueño falso. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ahora también otra nueva doctrina, la risa santa. Y le buscan textos a todas estas doctrinas que estoy mencionando. Por ejemplo, los de la risa santa dicen: es que los salmos dicen: nuestra boca se llenará de risa. Bueno, eso habla de que Dios nos da esa felicidad, ese gozo, y ciertamente nuestro rostro cambia cuando conocemos al Señor. Pero eso no quiere decir que vamos a revolcarnos de risa, como algunos tardan media hora, una hora riéndose y dicen que eso es el avivamiento del Espíritu, y la gente se tira en el suelo revolcándose, riéndose. Otra doctrina que siempre estamos mencionando: caer bajo el poder. Caer bajo el poder que tumban a la gente. La Biblia dice sobre los enfermos: pondrán las manos y ¿qué pasará? Y sanarán. No dice que los tumbarán, o no dice que se van a revolcar los enfermos. No. En la Biblia encontramos que hubo un hombre que tenía un espíritu, y dice que cuando el Señor, hermanos, iba a sanar a aquel hombre, dice que el espíritu derribó al muchacho y lo revolcaba. Dice que el muchacho echaba espumarajos, el vómito, el revolcarse en el suelo. Eso hacía el demonio. Pero cuando el Señor reprendió ese espíritu maligno, el muchacho quedó libre y el Señor lo levantó. Jesucristo siempre usaba esta frase: levántate y anda. Levántate, porque el Señor vino a levantar. El que quiere derribarnos, el que quiere tirarnos, es el enemigo. Pero el Señor vino a levantarnos. Otra forma de adoración, la danza. Díganme ustedes, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿dónde hay una cita que nos hable o que nos diga que debemos de danzar? Cuando Jesucristo no danzó, ni los apóstoles danzaron, ni la iglesia primitiva practicó la danza.
Es cierto que en el Antiguo Testamento dice la Biblia que David lanzó. Es cierto que también David mató, pero no porque David mató, yo también voy a matar. Además, la Biblia nos dice que David estaba danzando desnudo fuera del templo. Él nunca hizo esas cosas dentro del templo. Ni tampoco cuando él estableció cantores, porque él estableció un coro. Él estableció cantores, él estableció músicos para adorar a Dios. Nunca dijo, pues vamos a traer un coreógrafo, porque ahora ya hay coreógrafos en las iglesias. Vamos a traer un coreógrafo para que enseñe a todas las jovencitas a danzarle a Dios. Eso no está en la Biblia, hermanos. Entonces todas esas cosas son doctrinas que están surgiendo, y esto pues no debemos de permitirlo ni practicarlo, porque la Biblia dice que no enseñemos diferentes doctrinas. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 versículo 14. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay gente que se la pasa buscando milagros y van, no, pues que va a venir fulano, pues vamos allá. Dicen que está poniendo muelas de oro y allá va la gente. ¿De qué les sirve que vean que llueve polvo de oro? Es lo que dice la Biblia, no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Hebreos 13, 9 dice: no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar en el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No tenemos que enseñar diferentes doctrinas. Eso tiene que ver con la disciplina de la iglesia, la unidad que debemos de tener en la doctrina. Tenemos que estar unidos en la doctrina del Señor. Amén. Una de las cosas que debe de haber, hermanos, es que todos los maestros, todos los que enseñan a nuestros niños, a los jóvenes, tienen que ir conociendo cada día más de la doctrina. Y tienen que procurar estudiar la Biblia, y si es posible estar en todos los cultos para que aprendan la doctrina del Señor. Porque, por ejemplo, si yo nada más vengo cada 8 días y toda la semana no vengo, yo le doy alimento a los demás, y yo de qué me alimento, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué les voy a enseñar a los demás? ¿Qué les voy a enseñar a los jóvenes? ¿Qué les voy a enseñar a los niños? Entonces tenemos que nutrirnos con la doctrina de Cristo, para que de lo que recibimos de gracia también demos. Y tenemos que ser ejemplos. ¿Cómo le vamos a decir al niño, no faltes? ¿Cómo le vamos a decir al joven, esfuérzate por estar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Entonces tenemos que estar unidos en una misma doctrina. Número 2, tenemos que tener unidad en el gobierno. Un gobierno justo, uniforme e imparcial produce confianza, aún en los no convertidos. Siempre hay problemas, por eso es necesario un gobierno. ¿Habrá una iglesia donde no tengan problemas?
Alguien dice, no, pues voy a buscar una iglesia donde no haya tantos problemas. Y resulta que hay problemas todavía más grandes. ¿Por qué? Porque en todos lugares hay problemas. Tanto en las iglesias grandes como en las iglesias pequeñas. En todos lugares hay problemas. Así que siempre hay problemas y por eso es necesario un gobierno. La Escritura sienta las bases del procedimiento. Primero los Corintios 6, 1 al 5. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Todavía no. Primero los Corintios 6, 1 al 5. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Pero muchos dicen, es que nosotros no somos nadie para juzgar, porque Jesús dijo, no juzguéis para no ser juzgados. Cuando Jesús estaba hablando, no juzguéis para que no seáis juzgados, se estaba refiriendo a la crítica. No juzgues a las personas, no critiques a los demás si no quieres que te critiquen. Pero una cosa muy diferente es el juicio como un procedimiento para que haya disciplina en la iglesia. Tiene que haber un gobierno. Por eso Dios estableció un pastor. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a él. No dice que vayamos con el consejero de la iglesia. Dice, ve con tu pastor. Ve con tu pastor. Claro, por eso no digo que no podemos pedir un consejo, pero por eso está un pastor. Alguien decía que en muchos lugares hay más gente en la oficina del consejero que en la oficina del pastor. ¿A quién le dio, hermanos, Dios la responsabilidad de cuidar de la iglesia? Es al pastor, ¿verdad? Nuestro pastor. Tenemos que estar sujetos a nuestro pastor. Y, hermanos, también ya vimos aquí cómo la Biblia deja sentadas las bases para los juicios. No vamos a ir ante los tribunales de afuera. Para eso está la iglesia. Dice, ¿qué no sabemos que vamos a juzgar a los mismos ángeles? ¿O no sabemos que vamos a juzgar al mundo? En aquel día del juicio, hermanos. Entonces, ¿somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Por así decirlo. Hasta hay una lista de los pecados que no deben de tolerarse en la iglesia. Vamos a leerlos. Son algunos, aunque hay más listas, pero vamos a leer esta lista. Primero los Corintios 5, 9 al 13 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué se tiene que hacer cuando una persona
tristemente, lo decimos tristemente, cuando una persona cae en la fornicación o en la borrachera o en la idolatría. Bueno, pues para eso está la disciplina de la iglesia. O el adulterio, o la hechicería. Todos esos casos tienen que tratarse en la iglesia. Y estos casos, precisamente, cada mes tenemos una junta de miembros. Si usted es miembro de la iglesia, debería de estar en las juntas para aprender, para saber. Y en las juntas se tratan estos asuntos relacionados con la obra, cuando hay que expulsar a una persona, cuando hay que disciplinarla o también cuando hay que restaurarla. Cada mes en el templo del centro se realiza esta junta de miembros de la iglesia. Y hermanos, aquí nos dice que con estas personas tienen que quitarse, quitar de en medio de vosotros a ese perverso. Está hablando de un caso que se había presentado en la iglesia de Corinto, un muchacho que había caído en pecado de fornicación, y los hermanos hablaban en lenguas, manifestaban los dones del Espíritu, pero nadie hacía nada con esa persona. Y Pablo les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Ponga un jitomate en una caja de jitomates que estén buenos, ponga un jitomate que esté podrido, ¿qué va a pasar? Va a podrir a los demás, va a contaminar a los demás. Eso pasa cuando una persona la toleran en la iglesia. Como no la disciplinan, dicen: ah, pues fulano se emborrachó y no le hicieron nada, porque yo también me voy a emborrachar. Ah, pues sutano se metió con una mujer, pues yo también, al fin, aquí no hay problema. Y al rato, hermanos, todo está contaminado. Un poco de levadura leuda toda la masa. En la iglesia debe haber juicios justos, de acuerdo a derecho. La voluntad de Dios es siempre justicia. Deuteronomio 1, 16 y 17. Deuteronomio 1, 16 y 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. ¿De quién es el juicio, hermanos? ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice: ah, me expulsaron los hermanos, pero Dios no me expulsó? Expulsa la iglesia, pero Dios no expulsa. Aquí dice: juzgue, porque el juicio no es de los hombres, el juicio es de Dios. Jesús dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice, termino de leer el versículo: y la causa que os fuera difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Entonces nos habla de hacer justos juicios, aunque también cabe aclarar que la mayoría no siempre es justicia. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que, imaginen, como hermanos vamos a decir: pues vamos a hacer un acuerdo, hermanos, vamos a acordar que ya no es malo ir al baile. Aunque la mayoría esté de acuerdo, no por eso quiere decir que está bien, o no por eso quiere decir que estamos actuando con justicia, aunque sea la mayoría. Hay ocasiones que la minoría es la que tiene la razón. Vamos a leer lo que dice la Biblia en en Éxodo 23, 1 y 2. Éxodo 23, 1 y 2. No admitirás falso rumor,
No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Aunque la mayoría siga lo malo, no por eso están bien. No porque sean más en aquel lado, ya por eso quiere decir que están bien. Dice, tú no sigas a los muchos para hacer el mal. Nosotros siempre debemos buscar hacer la justicia. Todo juicio requiere testigos de verdad. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 1. Segunda a los Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Cuando presentamos un asunto, ¿cuántos testigos debe de haber? 2 o 3. Si es uno, hermanos, ya no tienen que ser 2.